Muy buenas tardes, chicos. Voy a permitir para que puedan poner sus micrófonos, ¿sí? Buen día, Miss Rina. Mi video. Por favor, ¿me puede activar el video? Dígame, Miss. Activar el video, por favor. Pide- Ya, bien, vamos a empezar. Sí, bien, estimados estudiantes, vamos a empezar la sesión de hoy día. Y la primera pregunta sería, a ver, ¿qué hicimos en la sesión anterior? ¿Qué estuvimos trabajando en la sesión anterior? Hola, buenas tardes, Mariluz. ¿Qué trabajamos Bueno, la ¿Cómo estás? ¿Qué trabajamos la sesión anterior, Mariluz? hicimos un conversatorio, Miss. Hicimos un conversatorio, ¿no? Muy bien. ¿Sobre qué era el conversatorio? Paulo Freire, De de Paulo, educación. ¿no? Entonces vimos cómo el, en el foro que ustedes habían participado, realizado por el instituto, ¿no? Se hablaba mucho de una renovación, de un avance de la educación y cómo Paulo Freire, es un filósofo, es un educador, ¿no? Brasileño, que ya hace mucho tiempo hablaba de esa mirada de la educación, ¿verdad? Entonces, hoy en día, sí, pues el contexto, la situación actual nos demanda hacer nuevas formas de enseñar, nuevas formas de aprender eh, para poder responder a esos desafíos que se nos presenten en la vida, ¿no? Entonces, la comunicación es muy importante en esta época para poder llegar a acuerdos, tomar decisiones, ¿no? Que favorezcan a la gran mayoría y no solamente a unos cuantos, ¿no? Entonces, si no hay un diálogo adecuado, un diálogo empático, entonces no se puede llevar a cabo, ¿no? Con exactitud todo aquello que nosotros estamos buscando. Uy, ¿no? Entonces, frente a eso, eh, la comunicación juega un papel muy importante. Entonces, a ver, chicos, yo les voy a ir mostrando algunas imágenes. Por ejemplo, esta imagen, ¿no? Dice, no hay dos personas iguales y nadie es igual a nadie. Dice, ¿quién te habló de esa tontería? Le dice, de la igualdad. Mi papá. Cuando nuestros padres son todos iguales, se molesta el otro, ¿no? Entonces, eh, ahí hay una, ahí hay algo que ustedes pueden identificar de repente, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes observan en esa imagen? Un diálogo, maestro, que está así, poniendo sus opiniones, cada uno está, ¿no? Dando su punto de vista y donde que el chico dice, da su punto de vista, el que no está de acuerdo, ¿no? Manifiesta su malestar. Sí, ¿no? Exactamente, ¿no? Miren, ahora vamos a ver, es un punto de vista frente a ¿frente a qué?
Una situación. Frente a una situación, ¿no? Ahí hay dos puntos de vista. Muy bien. Hay una situación, por lo tanto, que genera dos puntos de vista diferentes, ¿no? A ver, vamos en la siguiente. Aquí es como un discurso, Miss. Claro, es como un discurso, ¿no? Es un personaje que está dirigiéndose a un público, ¿no? Es un candidato más que está Ha dirigiendo a los proclamado, una ciudadanos. proclamación. También puede ser un candidato, ¿no? Que está de repente hablando a su público. Claro, está haciendo su campaña Ajá, política. está haciendo su campaña política porque está ofreciendo, dice, en nuestro gobierno nadie será esclavo de nadie, ¿no? Entonces está tratando de convencer. Y ahora, Una llamada de atención. ¿puede ser una llamada de atención? Es Más bien una parece una orden, ¿no? negativa a un Una, permiso. una Ah, actitud, Una no hay orden. una conversación también, una actitud. es una conversación, pero media así diferente, ¿no? Mientras uno pide salir, la otra dice, no. Negativo, negativo. Ajá. Es negativo, exactamente, ¿no? Y a ver, y ahora en esta, ¿cuántas veces nos hemos visto en Es una conversación de enamorados. Una proposición, Ajá, una proposición o declaratoria para enamorados, profesora. Claro. ajá, es un chico que le está pidiendo que sea su novia, ¿no? Y es algo más Una declaración. romántico, ¿no? Pero Una va a tratar de propuesta, mis buenas noches. Buenas Una noches, propuesta. es una propuesta, ¿no? Es una propuesta. Entonces le dice, y la otra le dice toda así, ¿no? Haciéndose la difícil, le dice, convénceme, a ver si me convences para ser tu novia, ¿no? Como debe ser, Entonces, profesora. sí, hemos visto diferentes diálogos y esto lo hemos visto nosotros en diferentes espacios, ¿no? Durante el proceso del desarrollo de este curso, ¿no? Hemos visto el debate, hemos visto la conferencia, ¿qué más hemos visto? Las entrevistas, ¿no? Entonces hay diferentes tipos o diferentes espacios donde nosotros utilizamos la comunicación oral, el lenguaje oral, para poder transmitir un mensaje, convencer, animar, cambiar, ¿no? De idea al otro. Entonces, ese es un lenguaje controversial. ¿Por qué? Porque hay un punto de vista, hay un hecho, ¿no? Y hay dos posiciones frente a eso. Y para nosotros llegar a un punto de equilibrio, ¿no? O un punto o un acuerdo, entonces recurrimos a diferentes, ¿no? estrategias para poder convencer a uno al otro, convencer de lo que nosotros estamos diciendo es correcto, ¿no? Entonces frente a eso, vamos a hablar ahora un poco de esa situación. ¿Qué es el diálogo controversial? No es un diálogo donde cual nos vamos a agarrar, ¿no? Vamos a discutir, vamos a pelear, no. Es así se llama digamos, esta estrategia. ¿Por qué? Porque es controversial, porque hay un punto donde los dos tenemos diferente mirada y por lo tanto vamos a utilizar diferentes herramientas y estrategias para poder converger, ¿no? En una sola idea, ¿no? Entonces, vamos a ver, hay un emisor, dice, o sea, hay una persona que empieza, inicia y dice, hay un punto de vista, ¿no? Que viene a ser una tesis, por decir, yo puedo decir, en el Perú, por ejemplo, en el Perú, o en este momento, ¿no? La derecha, ¿no? La derecha eterna no deja trabajar al presidente, ¿no? Y que le pone trabas para poder hacer que, bueno, que no funcionen sus propuestas que tienen pendiente, ¿no?
Entonces, seguramente que al escucharme hablar es esa posición o esa tesis que yo estoy proponiendo, algunas o muchas de ustedes van a decir, no, eso no es así, profesora. A mí me parece que esto es por eso. Y si nos ponemos a discutir, entonces van a salir N respuestas, ¿no? O N diferentes propuestas, ¿no? Frente a este punto del cual yo estoy mencionando, ¿no? Por eso dice, algunos, frente a esa tesis, algunos van a salir a favor y otros van a salir en contra, ¿no? Porque es un tema polémico. Porque es un tema Es que polémico. también, maestra, dependiendo de qué punto de vista tienen, ¿no? No todos opinamos lo mismo. Claro, o sea, exacto, ¿no? Por eso digo, si yo digo, les menciono ese punto de vista, entonces, pues yo le digo, en este grupo mismo, algunos van a decir, no, eso no es así, el otro sí, sí van a decir, van a apoyar, ¿no? Entonces, eso depende pues de todo lo que de todas aquellas experiencias o el conocimientos y mi posición sobre todo en la cual yo estoy pues inmersa, ¿no? ¿Verdad? Entonces, vamos a seguir. Ahí hay un texto, dice, el texto, ¿no? El texto, lo que yo menciono, lo que he mencionado puede ser, tiene una coherencia y tiene una cohesión. La coherencia viene a ser la organización de las ideas. O sea, yo, antes de mencionar el tema o ese hecho, entonces yo pienso y digo y organizo y dice, no, esto les voy a presentar de esta manera. Entonces no puedo presentarles de cualquier forma porque puede hacer que no me entiendan, ¿no? Entonces, cuando yo organizo ese texto y tiene coherencia, tengo que mirar, entonces el texto tiene sentido. O sea, si ustedes me escuchan, entonces el texto ustedes lo van a entender. Pero si lo agarro y cojo el tema y no reviso bien, entonces puede ser que no me entiendan, ¿no? O sea, es importante que cuando yo voy a expresar algo, antes yo organice mis ideas para poder expresarlo con claridad. Y la otra parte, que mis ideas tienen que tener cohesión, dice, unión correcta de las ideas. ¿Y para qué? Para que haya esta unión correcta de ideas, tengo que utilizar los conectores precisos, ¿sí? Así como es, entonces, por ejemplo, ¿no? Alguna vez, y tengo que mirar, leer, releer para ver si estoy utilizando esos conectores que me van a ayudar a mí a dar ese sentido al texto el cual yo voy a presentar, ¿ya? Entonces, cuando yo voy a hablar, tengo que a un público, voy a hablar con una persona, le voy a plantear una tesis o una situación, entonces tengo que revisar mi lenguaje, tengo que leer, revisarlo para poder tener algo claro y el interlocutor pueda entender, ¿no? Entonces, miren lo que ustedes tienen que tomar en cuenta. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Nada? Muy bien, seguimos. Entonces, dice, ¿qué es la discusión controversial frente a esto? Miren nosotros lo que vemos. Hemos visto unas imágenes donde se dan el diálogo, ¿no? Hemos visto cómo debe ser el emisor, ¿no? Plantea una idea o una situación y frente a esa situación va a haber personas que están a favor y personas que van a estar en contra. Y yo para plantear esa situación, ¿no? Debo tener claro que el texto, el cual yo voy a expresar, ¿no? Tiene que tener sentido, ¿no? Tiene que tener sentido. Y para que tenga sentido, debo mirar cuáles son aquellos conectores que me ayudan a darle claridad a mi
a mi texto o a lo que yo voy a expresar, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a tener una discusión, ¿no? Tú me vas a entender y yo te voy a entender, ¿no? Si tú haces tus ideas, las has planteado bien, ¿no? Has tenido en cuenta la cohesión y la coherencia, entonces nos vamos a entender. Entonces yo voy a saber de qué hablas tú y tú vas a saber qué es lo que yo quiero decir, ¿no? Entonces, de tal manera que esta discusión controversial sea pertinente, no lleguemos pues a la Agresiones, violencia, ¿no? maestra, No agresiones. llegue a la violencia. Sí, dígame. No, es que no lleguemos a agresiones físicas. Exacto, no llegar a la agresión física, ¿no? Porque, claro, porque eso es lo que se quiere. Cuando nosotros trabajamos hoy en día, por ejemplo, se está trabajando lo que es la ciudadanía plena. Entonces, cuando nosotros trabajamos ciudadanía plena, el diálogo juega un papel muy importante, juega un papel pero así fundamental para construir ciudadanía plena, porque si nosotros no sabemos comunicarnos, siempre vamos a estar agrediéndonos y cuando agredimos hacemos que las otras personas se sientan mal. Por lo tanto, cuando una persona se siente mal, ya no quiere participar, ¿no? Se aísla, ¿no? Entonces no ayuda a construir una ciudadanía plena, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la discusión controversial, vamos a hablar de una discusión que nos permita llevar, que sí, son una idea donde hay dos posiciones, pero al final nos va a ayudar a llegar a acuerdos, ¿sí? Dice, es una estrategia donde una persona tiene un punto de vista, ahí me he equivocado, de manera individual o grupal. Puede estar a favor o en contra respecto a ese tema. La idea básica, dice, es utilizar las situaciones donde hay diferencia de opinión de manera constructiva, ¿no? Sí, miren lo que dice. Miren lo que dice. La idea básica es utilizar las situaciones donde hay diferencia de opinión, pero hay que utilizarlas de manera constructiva, no para porque vamos a pelear, porque vamos a agredirnos, porque nos vamos a maltratar. No, debemos utilizar para una opinión, de una manera que nos ayude a mejorar esa situación. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Sí, ahí viene a mucho a ver el debate, ¿no? Porque ahí ya vienen dos opiniones diferentes. Claro, es que hemos visto, ¿no es cierto? Hemos trabajado el debate, hemos trabajado diversas estrategias donde hay una posición, ¿verdad? Claro, el debate, ¿qué más? Porque todas las estrategias que nosotros hemos trabajado en este proceso permiten que haya esto, la discusión controversial en todas las por ejemplo, en el foro, ¿no? En el foro que ha dado el instituto, ¿no? Sobre la educación, ahí ha habido posiciones y seguramente que sus trabajos de ustedes van a estar súper geniales. ¿Por qué? Porque hay posición, el locutor ha puesto su posición y frente a esa posición que ustedes van a opinar, ¿no? Van a decir, esto me parece, pero y esto no me parece, ¿no? Entonces pone una posición y esa posición le permite al oyente, o sea, al otro, al receptor, ¿no? Tener una mirada y sobre esa base decir, no, yo no estoy de acuerdo, porque no podemos estar de acuerdo tampoco con todo, ¿no? Pero la discusión controversial nos dice que yo, al no estar de acuerdo con esa posición, yo debo argumentar constructivamente para debatir esa posición, ¿sí? Así es. ¿Alguna otra pregunta?
seguimos entonces. Entonces, en este lenguaje, en esta discusión o en esta conversación, en este diálogo, también podríamos llamarle, juega un papel importante la argumentación, ¿sí? La argumentación. Si no hay argumentación, entonces el otro, o sea, si yo les digo, les pongo un ejemplo, ¿no? Les digo, ya, no, yo soy estoy muy de acuerdo con el ministro, con el premier de la República del gobierno de Castillo. Yo les digo tajantemente, ¿no? Entonces, si ustedes me quieren, por decir, yo les digo a alguna de ustedes, a ver, trata de que yo cambie de idea, ¿no? Trata de que yo cambie de idea. Entonces, si tú vienes y me dices, no, porque es tal, por cual, y no me argumentas adecuadamente, entonces yo no voy a cambiar de idea, jamás. ¿Ya? Entonces, lo que van a hacer el otro va a tratar de convencerme con argumentos válidos, ¿no? De que yo estoy equivocada, ¿no? O que lo que estoy pensando no es lo más adecuado, por ejemplo, para el Perú, para la gobernabilidad, podríamos decir, ¿no? Entonces, por eso dice ahora, argumentar es un reto para todos nosotros, ¿ya? Argumentar. Entonces ahí les dije, la argumentación, ¿qué es? Es un proceso comunicativo en donde el emisor intenta convencer o persuadir al receptor a través de la manifestación de su punto de vista, el cual es apoyado por argumentos. ¿Y cuáles serán esos argumentos, por ejemplo? A ver. ¿Cuáles serán esos argumentos? A ver. Maestra, ¿puede ser el tiempo? ¿El tiempo por qué? Tal vez por el tiempo no se llegó a realizar una actividad. A ver, ¿alguien tiene otra idea? Los objetivos. A ver, ¿qué objetivos? A ver, por argumentos, dice, tiene que ser apoyado por argumentos. Por ejemplo, en la, en la lectura ¿Puede que ser han pruebas? ustedes ¿Perdón? Perdone, ¿Quién habló? maestra, que le interrumpa. A ¿Quién Katia es usted? Benavides. Katia. ¿Cuál es ¿Qué me dijo Katia? Pruebas fehacientes que se tienen que basar en... Sí, Muy bien. Es parte, las pruebas son parte de la argumentación. Pero ¿de dónde saco esas pruebas? ¿De dónde las obtengo? nos basamos ¿De de dónde? documentos, de libros, Información. información, claro. Exacto. Yo voy a tener argumentos porque estoy leyendo, porque los argumentos no aparecen de la nada, ¿no? Yo tengo que tener esos argumentos válidos. ¿Y en qué me baso? En esas pruebas, en documentos, ¿no? Que yo he leído en un libro, en un periódico, en una revista, en un informe, ¿no? Entonces, acá me requiere para yo hacer un argumento verdadero, Así como válido. evidencias, maestra. Claro. Una referencia, mi referencia. Las referencias, las evidencias, ¿no? Genial. Todo Miss, eso buenas tiene que estar. noches. Miss. Porque esas referencias, por ejemplo, esas evidencias, esos documentos, esas pruebas, le dan validez a mi argumento. No es un argumento porque se me ocurre, sino eso le da la validez. Y entonces, ¿Escucha? como es un argumento válido, contundente, entonces puede hacer que me cambie de idea, ¿no? Miss, Puede ¿me hacer que me escucha? cambie de idea, ¿no? Sí, Miss, dígame. Sí, Miss, buenas noches.
Buenas noches, Miss. ¿Quién habla? Habla Melissa Leonardo. Melissa. Dígame, Melissa. Está. Miss, también podemos decir que el argumento es una base sólida donde se va a fundamentar lo que queremos, en este caso, construir, ¿no? A algo, a un hecho. Claro. También se podría decir Claro, así. Melissa. Sí. Es un fundamento válido, pero ¿qué le da validez a ese fundamento? La información, pues lo que vamos nosotros a buscar. Eso, tengo que Claro. tener una información válida, Ujú. seria, ¿no? Claro. Claro, eso es lo que le da validez a nuestros argumentos, ¿no? Entonces, para eso, ¿qué tenemos que hacer? Informarnos. Informarnos bien, maestra, recibir información de documentos verídicos que sean reales. Claro, tenemos que informarnos en los diarios, en las Maestra, noticias, sí, dígame su nombre. Katia, nuevamente, maestra. Sí, dime, Katia. Tenemos que informarnos, recolectar e indagar para poder tener lo que es esa información y poder argumentar. Es como defender un caso, ¿no? ¿Qué hacen los abogados? Tienen que recolectar para poder argumentar, ¿no? Argumentar, ¿no? Datos que sean fehacientes, ¿dónde se tienen que apegar? Eso, profesora, quería acotar. Muy bien, Katia, correcto. Eso es lo que tenemos que hacer, informarnos. Y cómo vamos indagando, investigando, ¿no? Buscando. Mire, todo lo que tenemos que hacer. Entonces, para que se den cuenta que cómo se desarrolla la competencia oral. No es cuestión de que hago 2, 3 cosas y ya eso es desarrollo de competencia oral. No, mire todo lo que nosotros tenemos que desarrollar, todo lo que tenemos que poner en práctica, todo lo que tenemos que investigar para poder hacer un buen uso, ¿no? O hacer que nuestra competencia oral sea pues realmente, nos ayude a nosotros a mejorar las relaciones, ¿no? Con nuestros semejantes, porque ese es el propósito del lenguaje oral, ¿no? Y por eso hoy en día se trabaja bastante esta parte. ¿Por qué? Porque nos va a permitir desarrollar lo que les decía anteriormente, la ciudadanía plena, ¿no? Porque si nosotros no podemos comunicarnos adecuadamente, solamente estamos buscando pelearnos, como dicen, ¿no? Molestarnos con los otros, entonces nunca vamos a llegar a acuerdos. Entonces lo de ciudadanía va a ser un cuento de hadas, ¿no? Entonces, no, el Perú necesita que todos nos comprendamos y nos escuchemos para construir esa ciudadanía, ¿sí? Porque ahorita estamos bien divididos, entonces eso no le hace bien a ningún país, ¿no? La división no hace nada. O sea, por eso dicen a veces el famoso, este dicho que dicen, ¿no? Divide y reinarás, ¿no? Entonces, eso es lo que está sucediendo en estos momentos, nos están dividiendo, ¿no? Y es un caos, pues, se genera un caos, ¿ya? Entonces, eso tenemos que ponernos a pensar. Muy bien. Vamos al siguiente. Ahí está. Hay un argumento. O sea, ¿qué es ese argumento frente a una subjetividad, ¿no? O sea, hay un hecho, ¿no? El cual estamos pensando, es algo subjetivo. Entonces, nosotros frente a eso vamos a proponer nuestras apreciaciones personales, ¿no? A un hecho que lo mencionamos, ¿no? Y frente a eso nosotros vamos a opinar, vamos a decir esto me parece, no me parece, ¿no? Entonces, eso, nosotros frente a esto, para que tengamos claro, ¿no? Cuando tengamos claro para hacer nuestro argumento y no sea tan subjetivo, nosotros tenemos que informarnos, ¿ya? Ahora, hay dos cosas,
Uno es la parte objetiva y la parte subjetiva. Dice, la parte objetiva es sin apreciación personal, porque es algo que es real, algo que existe, algo que ya está puesto, ¿no? Frente a eso, no podemos decir sí, no, puede ser, no puede ser, porque es algo que ya está dado. Por ejemplo, existe la pena de muerte en Estados Unidos. Ya existe, y es algo objetivo, es algo claro, algo que está dado. Eso no podemos cambiarlo, y no podemos cambiar, ¿no? Pero sí nosotros podemos cambiar, por ejemplo, dice, subjetividad, con apreciación personal, dice, en el Perú debería existir la pena de muerte, debería. Entonces ya es algo que nos parece, es algo subjetivo, algo que no está todavía dado, ¿no? Entonces, lo que sí podemos hacer es, por ejemplo, existe la pena de muerte, eso ya está dado. Lo que sí podemos hacer es cambiar de repente esa ley, pues, ¿no? Podemos hacer que se cambie esa ley, pero en el momento, el hecho está ahí, no podemos cambiarlo. Sin embargo, por ejemplo, si nos venimos al Perú, dice, en el Perú debería existir la pena de muerte. Nosotros es una propuesta y frente a eso, seguramente que va a haber a favor y va a haber en contra. Entonces, eso nos permite a los ciudadanos conversar, dialogar, discutir, ¿no? Discutir frente a este tema. Entonces, cada uno va a sacar sus propios argumentos, ¿no? Bien informados, ¿no? Bien informados para poder convencer el uno al otro. Miren todo lo que juega miren el papel que juega la comunicación oral, ¿no? Ustedes tenemos que ir entendiendo la importancia que juega la comunicación oral. No es que yo ya sé hablarse, ¿no? Sé gritar y sé cantar y ya, genial. No, nosotros tenemos que ir encontrando el sentido de la comunicación oral para vivir en armonía, para vivir en paz entre todos nosotros, entre el pueblo, en la familia, porque en la familia también muchos nos peleamos. ¿Por qué? Porque no nos entendemos a veces, pues no queremos ceder, ¿no? A veces somos caprichositos también, ¿no? O caprichositas, ¿no? Entonces no queremos ceder, pero sin embargo es importante saber dialogar, ¿no? El hecho suceso, dice, ¿no? Sucesos o datos que se presentan como comprobados y se exponen de una manera objetiva, sin intervención de las creencias o juicios del autor. Por ejemplo, en el Perú hay una ley, se dio la ley, ya pues es una ley. Nosotros no podemos cambiarla, ¿sí? No podemos cambiarla, ¿no? Podemos opinar, sí, pero no podemos cambiarla, ¿no? Porque es algo que ya está propuesto, que ya se hizo, ya se promulgó, entonces así queda. Ejemplos, por ejemplo, de hechos. En Lima llueve... Maestra, sí. maestra, Sí, Eliana. disculpe que les corte. En ese caso de lo que tratan de cambiar la constitución política, ¿cómo es eso? A ver, ¿dónde le ¿Se ubicaría puede la o no se puede cambiar? Porque ahí está. Mira, por ejemplo, la constitución política... en este gobierno están diciendo que va a cambiar. Ya, ahí está. La constitución política ya está dada, ¿no es cierto? Es algo objetivo, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero ahora, por ejemplo, si alguien plantea, por ejemplo, ahí ya viene el planteamiento del gobierno por cómo lo quiere cambiar. ¿Por qué lo quiere cambiar? ¿Por qué lo quiere cambiar? A ver, ¿por qué quiere cambiar la constitución política? Maestra, buenas noches, porque se ha escuchado decir que la constitución, que mayormente, yendo analizando uno mismo de verdad, la constitución que le vemos está para los que tienen y para y para la clase baja, no. Entonces, en ese sentido, en esas partes iba a cambiar. ¿Se dan cuenta? Gracias Isaida. Gracias, Isaida. ¿Se dan cuenta? Ahí ya viene la diferencia. Entonces,
es un hecho que tenemos una constitución del 93. Ese es un hecho. Eso no lo vamos a decir. Sin embargo, para cambiar esa constitución hay una idea subjetiva. ¿Qué dice? Que la constitución, ¿no? Tienen algunos dos artículos, la 2669 creo, ¿no? Que permite que las grandes empresas se lleven la mayor parte de la ganancia de los recursos de nuestro Perú. Por ejemplo, dicen, ¿no? Ellos argumentan, ¿no? Que, por ejemplo, el gas de Camisea, en los lugares que están el distrito donde está asentado el gas de Camisea, ¿ya? Donde está ubicado, de donde sale el gas, los pobladores de esa zona, su gas lo compran más que a nosotros, les cuesta más que a nosotros, 50 soles, antes de que suban para nosotros a 50, ahorita 52 creo que está, antes que suba, ellos ya compraban a 50 soles su balón de gas, que está ahí el gas. ¿Cómo es posible, no? Entonces, se dan cuenta cómo argumentan, pero eso ya es subjetivo, pues, ¿no? Pero como están argumentando, entonces eso te hace pensar al ciudadano y dice, pues claro, eso es lo que está sucediendo, por lo tanto, ya, eso, por ejemplo, nos van a convencer, algunos, otros no se dejarán convencer, entonces van a decir, sí, es necesario cambiar la Constitución, porque solamente responde para unos cuantos y no para la mayoría. Muy buena tu ejemplo, Eliana. Muy buen ejemplo. ¿Se dan cuenta? Dice, en el Perú se paga impuestos. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Alguien lo puede cambiar? Eso es real. Sí, maestra, Eso es pagamos real. impuestos. Los Todos peruanos, en cambio, los extranjeros no pagan, como se puede entonces apreciar. pagamos nuestros impuestos, ¿no? ¿El COVID-10 es un virus que puede matar? Totalmente cierto, ¿no? Cierto, maestra, ha matado y sigue matando. Y sigue matando todavía, ¿no? Sí, se declara mucha muerte en la pandemia. Claro. Profesora, disculpe, ¿el COVID-10 o COVID-19? Ah, el COVID-19, ¿no? Sí. ¿Yo de dónde he sacado ese nuevo COVID yo? Ya estoy imaginándome, ¿no? El COVID-19, exactamente. Gracias por recordarme. Yo ya estaba, no sé pues en qué habré estado pensando, ¿no? Entonces se dan cuenta cómo van cambiando, cómo se van apareciendo aquellos hechos que al final se van a convertir en hechos que van a permitir donde los actores van a dialogar desde diferentes puntos de vista, ¿no? Cómo surgen esto. Por ejemplo, dicen, el Perú se paga impuestos, ¿no? Y estoy escuchando, ustedes dicen, sí, pues nosotros los peruanos pagamos, pero no pagan los extranjeros, ¿no? Asimismo, las grandes empresas tampoco pagan, pues. ¿Cuántos millones deben al Perú? ¿Cuántos millones deben al Perú las grandes empresas en impuestos a la SUNAT? ¿No? Pero, Entonces, profesora, en la Constitución está establecido así, pues, profesora, ¿qué podemos hacer? Y ellos justifican eso. exacto, se basan en algunos puntos de la Constitución, ¿no? Y de nuestra, ¿no? Y de la mano con nuestro poder judicial, ¿no? Con nuestras autoridades, simplemente no pagan. Entonces ya te surge un hecho, ¿no? Surge un suceso que va a permitir que los ciudadanos conversen y dialoguen para llegar a un acuerdo, ¿no? Entonces ahí juega un papel importante ese diálogo controversial. Entonces no es que vamos a ir, hay un hecho y no es que nos vamos a ir a pelear y a jalar de los pelos, sino que vamos a ir y vamos a dialogar para construir, o sea, para mejorar
esa situación y llegar a un acuerdo de tal manera que beneficie a la mayoría, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Entonces yo creo que con estos ejemplos ustedes están dándose de cuenta de cómo debemos trabajar el desarrollo de la competencia oral en el aula, para que desde pequeños los estudiantes aprendan a dialogar y no a pelear, ¿no? Ahora, ¿qué es la opinión? Dice, la opinión viene a ser el juicio que manifiesta el punto de vista de quien lo emite. Expresa las creencias personales del autor. Eso es mi opinión, ¿no? Yo emito mi juicio. Yo emito un juicio frente a ese hecho. Por ejemplo, dice, el gas de camisea se está yendo y fuera, o sea, el gas de camisea, por ejemplo, vende a México y le vende más barato que a nosotros. Eso no es justo. Entonces, yo suelto la idea, suelto el suceso y los demás empezamos a conversar, no, que no es así, que sí es así, ¿no? Cada uno emite un juicio, ¿no? Un juicio de valor. Esa es una opinión. Claro, maestra, y dependiendo de que estén de acuerdo, se promulga un paro ahí, un Claro, levantamiento y del ahí ya pueblo. viene, pues, eso ya es otra cosa, ¿no? Ahí ya viene no me escuchan, me voy al paro, a la huelga, me amarro en las puertas, ¿no? En las puertas de Cadenas, los en cadenas, locales. maestra. Entonces ahí vienen ya pues otras estrategias para convencer de lo que yo quiero que sea, ¿no? Pero mientras no, antes de llegar a eso, nosotros debemos dialogar, ¿no? Debemos dialogar. Por ejemplo, me agrada que llueve en Lima. Es una idea suelta, ¿no? No es un hecho no es un suceso que sí, es algo subjetivo, ¿no? No podemos permitir la legalización del aborto en el Perú. Recién es algo subjetivo. Entonces, sobre estas situaciones subjetivas es cuando surge el diálogo controversial, ¿no? Dice, concuerdo con Pedro Castillo. Digo, nomás pues, si ustedes no están de acuerdo, por favor, no me vayan a, a empezar a, a hacerme bullying, ¿ya? Por favor. Dice, Cuestionar, maestra. Nuestro país debe promover el pago de impuestos de todas las empresas, por Que ejemplo, ¿no? pueden entrar ahí en una gran controversia. Tengan cuidado, chicas. Ahí entra, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo digo, concuerdo con Pedro Castillo. Entonces, muchas de ustedes que no están de acuerdo dirán, pues, no, yo no estoy de acuerdo con eso, con lo que usted está planteando. Entonces comienzan a llorar, me dirán, pues, por esta razón yo no estoy de acuerdo. Y yo también trataré de dar mis argumentos, ¿no? Informados, ¿no? Para poder convencerles de que esto es verdad, ¿no? Entonces, estos son estas ideas, estos hechos subjetivos son los que te llevan al diálogo controversial, a la conversación de esta manera, ¿ya? Aquí, por ejemplo, ustedes están viendo, ¿no? El hecho, ¿son verdaderos o falsos? El Perú no se permite los abortos asistidos, ¿no? En el Perú no se permite los abortos. Opinión, dice, ¿se está de acuerdo o en desacuerdo? ¿No? Las mujeres violadas deben tener el derecho de abortar a esos hijos no deseados. Esa es una opinión de alguien. ¿Estamos de acuerdo o en desacuerdo? Alguien puede estar de acuerdo y otra persona puede estar en desacuerdo, ¿no? Esa es la opinión. En cambio, en el hecho puede ser verdadero o puede ser falso, ¿no? Ahora, vamos a argumentar. ¿Ya? Vamos a argumentar, dice. ¿Qué es argumentar? Convencer y persuadir. Eso es argumentar. ¿Y con qué vamos a argumentar? A ver, chicas, ¿con qué vamos a argumentar?
Con hechos. Con pruebas, concretos, maestra, con pruebas. hechos. Pruebas, hechos. Evidencias. Con información, ¿no? Tenemos que tener información para poder argumentar, ¿no? Si no tenemos información, no tenemos pruebas, no tenemos hechos o las evidencias que decían, entonces nuestro argumento no va a ser tan contundente, ¿no? Se va a quedar un argumento que no me va a convencer, pues, ¿no? Entonces, pobrecito el animalito, dice, él no puede estudiar, tú sí, ¿no? O sea, ¿qué nos está diciendo esta imagen aunque no es tan bonita, pero sí, sé que nosotros para argumentar tenemos que leer, tenemos que leer, tenemos que leer y leer. Esa es la palabra clave, ¿ya? Para poder desempeñar y nosotros desarrollar la competencia oral o escrita también, debemos leer, ¿ya? Debemos conocer bastante bibliografía con respecto al tema que quiero yo trabajar o el tema que vamos a hablar sobre la situación que vamos a plantear, ¿sí? Entonces nosotros, si nosotros tenemos todo eso, vamos a poder hablar con propiedad con la persona con la cual vamos a, o con las personas que vamos a trabajar, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo en el foro que han tenido ustedes, las personas que les han presentado sus temas, ellos han tenido que revisar bibliografía para poder conversar, dialogar con ustedes, ¿sí? Muy bien. Miss Dina, buenas Ahora, noches. Le habla Marta. Miss, es decir, tendríamos que buscar, Marta Dávila, tendríamos que buscar también una información, digamos, valedera, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando uno busca en el Google, hay miles de información, pero ir, como se dice, hasta el fondo y ver de dónde viene la fuente de información. Claro, tenemos que buscar información que sea pues confiable, cierta, ¿no? confiable, no maestra. Cualquier información. No vayan nunca a buscar al Rincón del Vago, nunca vayan a buscar ahí su información. Porque si ustedes van al Rincón del Vago, ahí van a encontrar cualquier cosa, ¿sí? Muy bien. Entonces, ahora vamos a hacer, miren cuánto hemos trabajado anteriormente, ¿no? Entonces, diversas estrategias y en todas las que hemos trabajado se tienen que dar este proceso, ¿sí? Tenemos que mirar estas ideas, tenemos que mirar estos ejemplos, tenemos que mirar estas situaciones, cómo se presentan y nosotros saber utilizar el lenguaje oral adecuadamente, ¿ya? En esta actividad lo que vamos a hacer es esto, dice, comprender los puntos de partida para un conversatorio controversial, reconociendo el punto de vista del emisor y los argumentos y contraargumentos presentados. Miren lo que tienen que ver en una lectura, dice, instrucciones. Lea atentamente el texto, el acto solidario de la donación de órganos y luego respondan la pregunta, no es sino solamente es una pregunta. ¿Ya? Porque si le hago varias preguntas nos pasamos de la hora. Entonces, esta es la lectura, ¿sí? Ahí tenemos la lectura. Una vez que ustedes lean, voy a volver, esta es la pregunta. Entonces dice, ¿cuál es la razón más compleja que dificulta la donación de órganos? Esta es. Y en esa, frente a este problema, ustedes van a decir, ¿cuáles son? Si ustedes dicen el temor a circuitos clandestinos, ustedes tienen que decir cuál es el argumento que utilice el autor para decir que la razón más compleja que dificulta la donación de órganos es el temor a circuitos clandestinos. ¿Cuál es su argumento? ¿Por qué él dice que esa es la razón más compleja para que no se dé la donación de órganos? ¿Sí? Por ejemplo, si ustedes eligen la ignorancia por falta de información por medio de campañas. Ah, ya. Entonces, el autor dice que
la razón más compleja para que no se dé la donación de órganos es la ignorancia por falta de información y por medio de campañas, entonces ustedes deben decirme, ah, ya, el autor dice que este es la... porque, y ahí ustedes tienen que identificar en el texto porque cuál es el argumento que utiliza el autor para decirnos que esa es la razón más compleja para que no haya para que no se dé las donaciones. ¿Me entendieron? ¿Preguntas? Sí, maestra, entendido. Ya, ok. Entonces empezamos el trabajo. Les voy a pasar a la lectura, ¿ya? Listo, esa es la lectura. Tenemos... A ver, vamos a ver. ¿En cuánto tiempo cree que lo van a hacer? ¿En 10 minutos? ¿15 minutos? Creo que en 10, maestra. 20. 20. 10 minutos, profesora. Ya, 10 minutos. Entonces, 7:35 estamos de vuelta, ¿ya? Que pudiera derivar en muerte a pedido. La última cuestión es la más compleja porque hasta el presente, aunque... Compañera, tu audio, por favor, está dificultando la concentración. Compañeras, por favor, apagar su audio. Dentro de 10 minutos voy a activar los audios, ¿sí? Concéntrense, chicas. Gracias.
¿Ya? Volvemos. Sí, profesora. Sí, atentos entonces, ¿ya? Entonces, ya hemos trabajado esto, ¿no? Entonces hay una pregunta y el objetivo era que nosotros identifiquemos una de las respuestas o una de las alternativas y podamos nosotros argumentar, ¿verdad? ¿Por qué el autor, ¿no? Decía que esa era la razón principal, ¿no? Que dificulta la donación de órganos, ¿verdad? Entonces, voy a llamar, por favor, y cuando yo llame, la persona a la que yo llame debe abrir su video, ¿ya? Debe abrir video y debe abrir el micrófono, ¿ya? Por favor. A ver, vamos a preguntarle a Zuli Olortegui. A ver, Zuli. ¿No está presente? Rodemelia. No, mi Zuli no está. Rodemelia. Rosa Beatriz del Águila. Rosa Gomero. Buenas noches, Miss. Rosa Beatriz sí está y Rosa Romero también. Ya, entonces, primero Rosa Beatriz y luego Rosa Gomero. A ver, Rosa Gomero, buenas. Rosa, active su cámara Buenas también, noches. Rosa. Sí, buenas noches, Miss. Rosa, muy bien, qué gusto. Rosa, está bien, se te ve bien. Sí. Está ok. Miss, Entonces, ¿a ahora quién, Rosa, cuál de las dos Rosas se refiere? a Rosa Beatriz del Águila. Ah, ya, entonces yo soy Rosa Gomero, ¿apago mi micro? No, está bien, empecemos Ah, con ya, usted ok. y después, ya que está en... Después empezamos con Rosa Beatriz. Listo. A ver, Rosa Gomero, explíquenos, ¿cuál de esas razones era la más compleja? El autor nos dice que dificulta la donación de órganos el momento en el que se debe lograr la autorización de la familia. Bueno, según lo que he leído. ¿Ya? ¿Y por qué dice que esa es la razón más compleja? Bueno, primero es lo que más recalca. En lo que he leído, en dos partes del texto leí que la familia es la que más se pone en contra por el dolor en el momento en que está sintiendo la familia, ¿no? Porque empieza a tener muchas dudas la familia sobre la donación. Ah, ya. Muy bien. A ver, ¿algo más que usted quiera mencionar? No, no, Miss, eso es lo que en cuanto yo he leído, ¿no? Leí en dos partes del texto que uno dice en el caso más frecuente y en el siguiente dice la última cuestión es la más compleja y en los dos casos se refiere más que nada a la familia. Muy bien. Gracias Rosa. Ya, Miss, muchas gracias, buenas noches. Gracias Rosa, buenas noches. Ahora Rosa Beatriz del Águila. Silvia Guamán. Sí está Silvia Guamán. Adelante Silvia Guamán.
También está Zuli Olortegui, pero no contesta. Señoritas, ¿están presentes? Por favor, la profesora está llamando. Sí, profesora, buenas noches. Silvia Oman. Silvia Guamán, muy bien Silvia, adelante, active su cámara y active su micrófono. Ya, profesora. A ver, ¿cuál es su respuesta? Sí, profesora, según la misma respuesta que dijo mi compañera, Ya. el acto más doloroso cuando se tiene que firmar el permiso de la familia, Ya. porque, o sea, ya, se decide un familiar, pero en mi caso sería supuestamente un primo, en que yo quisiera que se vaya, o no sea, no faltando sus órganos, ¿no? Siempre vino a este mundo completo y que se vaya completo. Pero es una decisión que se toma, como cuando nos preguntan también, voluntariamente si se dona, y si se lee que va a donar sus órganos, pues fue su última voluntad y se tiene que cumplir también, pero es doloroso. Sí, o sea, la familia se pone en una encrucijada, ¿verdad? Claro. Mientras el donante dijo, no, la persona dijo, cuando yo muera, sí, ahí están mis órganos que puedan servir para otro. Claro, puede ser sus córneas, que puede servir a otra persona. Eso es algo que lo va a servir, puede ser a un niño, si es que vale eso, un pulmón. Pero es vuelta de la familia que se resiste por el dolor también que siente en esos momentos. Ah, ¿no? ¿Y eso es lo que nos dice el autor? Ese es el acto más doloroso que se puede sentir en eso. Ajá. Eso es según su opinión, Silvia. ¿Y el autor dice eso? A ver, Silvia, el autor dice eso, lo que usted nos está manifestando, ¿lo dice el autor? Eso es lo que he entendido, profesora. Ya, gracias Silvia, gracias. Muy bien, un gusto habernos visto por este medio. Gracias Silvia. Ahora, Milagros Villanueva. Sí está Milagros. Milagros Villanueva. María Patricia Peña. También está. Ya, adelante. Lilia Guamán. Sí está. Estefita Castañeda. También está. Presente, profesora. A ver, Estefita Castañeda. Adelante, Estefita. Buenas noches. Buenas. Bueno, profesora, a lo que yo he comprendido de la lectura, dice que para los familiares es la decisión más compleja que pueden ver en ese momento cuando su familiar ha fallecido, ¿no? Y mayormente ese es el obstáculo que a veces hay entre la donación de órganos de un familiar que fallece en ese momento. Ajá. ¿Por qué dice que es difícil que las familias... Porque ellos toman Ajá.
porque ellos toman la decisión al final, por más que unos a veces se diga, por ejemplo, en nuestro documento que sí, ¿no? El familiar es al final el que tiene la decisión por nosotros. Ajá. Muy bien, Estefita, gracias. Gracias, profesora. Gracias, Estefita. Nietos. Gracias. Ahora, necesito 2 voluntarios. A ver. Gracias. 2 voluntarios. Cállense, por favor. Yo, profesora. Rocío Gironda, profesora. Ya, Rocío Maestra, Gironda. yo, Eliana Gutiérrez. Eliana Rojas. Katia Benavides, profesora. Parco, Miss, Parco. Diana Gutiérrez. Giovanna Acuña, Miss. Dije 2. A ver, yo también, Miss, si me hacen caso, pues. Elige usted, Miss. Ya he dicho los primeritos, Rocío, que ya les ganó, y Eliana Gutiérrez. Yo tenía mi mano levantado desde qué hora. Sí, Miss, habíamos levantado la mano. Yo también he tenido mi mano levantada, Miss. Sí, Miss, habíamos levantado la mano. Llama usted, Miss. A 2 llama, Miss. Usted. Ya llamé a Rocío Gironda y Eliana Gutiérrez. Listo. Miss, y el único príncipe también fue. Claro, que participe el compañero Vive, Enrique. Enrique vive. Enrique, ya. Enrique también vamos a llamarlo porque es el Yo lo hago también, Miss. Vamos, Rocío. A ver, Rocío Gironda. A ver, empecemos. Sí, profesora. En cuanto a la misma pregunta, Sí, igual, la misma pregunta. ya. En lo que sugiere el autor es de que sí, que efectivamente el tema de la donación de órganos es muy controversial en sí para la familia, porque en el momento que fallece el familiar, por más que haya puesto en su DNI como que es un donante, la familia está atravesando en ese momento la pena, el dolor, entonces es muy difícil para ellos, por más de que que vean que la voluntad del paciente o en este caso del fallecido es ese, ellos se niegan. Porque desconocen mucho el tema, no sé, que en realidad, profesora, no se hace campañas acerca del tema de donación de órganos. Otro también puede ser porque a pesar de que están viendo que va a ser en un hospital y todo seguro, ellos tienen el temor de que se haga como se dice la comercialización de órganos. Eso también eso es una de las cosas que le tienen temor. Y más que todo, porque la mayoría de personas pues tienen una creencia religiosa que dicen de que uno cuando fallece tiene que irse completo, en este caso al cielo, ¿no? Entonces yo pienso que es eso más que todo la controversia. El punto final a todo esto es que la familia es la que más decide en este punto cuando alguien fallece. Muy bien, Rocío. Gracias. Gracias, Rocío. Eliana. Sí, maestra, buenas noches a todos los compañeros y compañeras. Bueno, sobre mi opinión respecto a la pregunta es, ¿no? El dolor de cada familia al perder una persona integrante que se vaya de un momento a otro, ¿no? Y que esa familia o esa persona no haya tenido la autorización o aprobación en su DNI que dona o no dona sus órganos. Bueno, así como dijo la compañera que ha venido completo y tiene que ir completo con todos sus órganos. Ya, respecto a lo otro, es que la negatividad de la familia, ¿no? Porque la última palabra le tiene la familia, porque el muerto ya no puede decir nada, no puede hacer nada. La última palabra lo tiene la familia, y si dependiendo de lo que dice la familia, del muerto o del cadáver, pueden hacer la donación de sus órganos, o si no pueden hacer, ¿no? Esa es mi respuesta, maestra. Gracias, Eliana. Gracias. Ahora el príncipe Enrique. Miss, buenas noches. Buenas noches, Enrique. Buenas noches, compañeras. Así como dijeron las dos compañeras, es verdad que cuando uno se fallece, nuestros familiares son los que ellos deciden ya pues por nuestros órganos. Y así como dijo en la parte de la religioso es que, como dicen, que completo venimos y completo quieren que nos vayamos. Y en el otro es
del tráfico de órganos, que cuando estamos en coma, como se puede decir, ahí es donde comercializan con uno, ya pues, antes que uno se muera, ya están comerciando ya por lo bajo, como se dice ya, que, que nos vendan algo, un pulmón, como dijo la compañera, o el órgano que más necesitan la otra persona que está ahí en lista de espera ya pues. ¿Y usted en qué se basa para decirnos que hay esa comercialización de órganos? Porque acá dice una parte que dice que la posibilidad de la manipulación que pudieran derivar en las muertes a pedido, como dice pues. Ah. Acá dice eso. Eso yo le entiendo que eso puede ser, como ahorita se ha visto aquí con el COVID-19 justamente, con el tráfico de las medicinas también, que uno se iba a comprar en una farmacia y al final de cuentas al enfermo no le ponían y la misma medicina circulaba unas y otras veces pues. Y si con eso se ha visto, ¿por qué no con los órganos que cuestan un poquito más que eso? Muy bien, Enrique, gracias. Ya, pues, Gracias, Enrique. ya Muy bien. Estimados Miss Rina, alumnos, buenas noches. ¿Puedo intervenir? a ver, es que ya estamos sobre la hora. Sí. Rapidito, Miss. Sí, para la Marta Dávila. ¿Listo para Yo creo que sí, es ¿Cuál muy es tu cierto lo nombre, que dicen los compañeros, pero hay un punto que dice en la lectura, que mientras esta donación de órganos que ponen las personas en el DNI no tenga una ley que la respalde, es por eso que la familia puede determinar si es que se dona o no los órganos. Pero si esta fuera una ley, ya tendría que respetarse, ¿no? Así la familia no quisiera, ahí era la última voluntad, ¿no?, de la persona que ha fallecido. Esa sería mi intervención, Miss. ¿Cuál es tu nombre? Marta Dávila. Marta. Dávila. Muy bien, Marta, por supuesto. ¿Y eso qué vendría a ser? ¿Un argumento o un contraargumento? Un argumento, Miss. Argumento fundamentado, maestra. Claro, fundamentado. Eso viene a ser un contraargumento, profesora. ¿Por qué? Porque está reforzando, ¿no?, lo que ya está argumentando, que las familias no quieren donar, ¿no? Al final ellos deciden y no quieren donar los órganos de su familiar. Pero sin embargo, si hubiera la ley, está haciendo una propuesta, ¿no?, que favorezca, ¿no?, que esto se lleve a cabo. Muy bien, gracias, Marta. Bueno, ya se terminó la sesión, les agradezco bastante, pero sí quiero llevarles a una reflexión, ¿no? La comunicación oral, la comunicación escrita y todos los aprendizajes se desarrollan cuando nosotros ponemos en práctica, ¿sí? Sin embargo, cuando nosotros hacemos el llamado, todos debemos participar. En este espacio es donde nosotros vamos a poner en juego los aprendizajes. Si nosotros no ponemos eso en este espacio donde estamos aprendiendo, entonces, ¿cómo vamos a terminar nuestra formación pedagógica? ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Cómo vamos a hacer cuando salgamos al campo? ¿Cómo vamos a poder dialogar con nuestros estudiantes? Entonces, es aquí donde tenemos que ir venciendo esos temores que tenemos para poder actuar adecuadamente en todos los espacios. No tengamos miedo, no tengamos temor. Aquí vamos a aprender todos juntos, ¿sí? Y todos nos vamos a ayudar, ¿ya? Y me parece genial hasta la insistencia, por ejemplo, de Enrique, de querer participar, y lo felicito, porque muy pocas veces participa, pero hoy día pues era su día, ¿no? Entonces, felicitaciones a cada una de las estudiantes que han participado hoy día, y para la próxima queremos que todas levanten la mano y yo no tenga opción más que dejar que participen pues todos, ¿ya? Muchas gracias y que les vaya muy bien, cuídense bastante, nos vemos el día
viernes. Gracias, hasta luego. Buenas noches, Gracias, Miss. Miss. Buenas Buenas noches, noches. compañeros. Gracias. Gracias, Miss. Felicitaciones.